Hola, bienvenidos. Este es el sexto día de viaje en moto recorriendo toda la costa norte de Marruecos, saliendo desde Ceuta y llegando hasta Saïdia, que limita con Argelia. Este trayecto, que parece corto, me ha llevado 5 días de viaje, pues son más de 1100 kilómetros entre ida y vuelta. En este último día llegaré de regreso a Chefchaouen, donde pasaré la noche en un hostel nuevo por descubrir y finalizar el viaje al día siguiente en Ceuta, donde dejaré la moto en mi taller de confianza para reparar la fuga de aceite. Así es que vamos a ver qué ocurrió en este último día por el norte de Marruecos. Yo probé el zumo de naranja aquí varias veces y tiene un sabor más dulce que en España. No es tan ácido. La dulzura de las naranjas puede depender de varios factores, como es la variedad de la fruta. Además de la variedad, otros factores que pueden influir en la dulzura de las naranjas incluyen el clima, la calidad del suelo y las prácticas agrícolas utilizadas. Pero lo más determinante es el clima soleado y temperaturas moderadas durante la temporada de crecimiento, que suele favorecer la acumulación de azúcar en el desarrollo de la fruta. Por lo tanto, es posible que las naranjas de Marruecos se beneficien de condiciones climáticas que aportan una dulzura algo superior que las naranjas de España. A ver, si me indica Tetuán todo recto, por allá. Hacia aquí. Hola, Tetuán. Tetuán. Chefchaouen también. Chaouen. Ok, gracias. Merci. Pues sí, vamos bien. A veces es mejor preguntar que dudar. Porque como haga kilómetros en dirección contraria y dar vuelta después es una lata. Pues paré aquí, 15 minutos a tomarme un té con menta buenísimo, el whisky marroquí, como le llaman, como siempre. Está goteando un poco. Siempre que dejo la moto aquí parada, unos 10 minutos, ya hay debajo una gota de aceite. Bueno, menos mal que ya estoy cerca de Ceuta, que estaré igual a un par de horas, así que voy a dormir aquí mejor. Dormiré mejor aquí en Chefchaouen, visito la ciudad azul un poco, descanso aquí y mañana, que es sábado, llego a Ceuta para dejar la moto. Y chavales, estamos en Chefchaouen y esta es la bienvenida, el típico cartel de entrada a la ciudad. Muy fotogénico todo. Esto parece, no sé, el Everest. Se ve súper grande la montaña de aquí. Vamos a ver la vista desde ahí. Tiene que ser muy guapa. Pues ahí vemos. La mayoría de casas de aquí son azules. Bueno, hay también bastantes blancas, ¿eh? Dicen que el color azul, por dos razones. Se empezó a poner el azul aquí en las casas. Uno, porque evitaba los mosquitos y los insectos y tal en general. Y otra razón, por el turismo, que decían que este color atraía más al turismo. La arquitectura característica de Chefchaouen, con sus casas encaladas y pintadas de azul, crea un paisaje visualmente de impacto, lo que añade un toque de frescura y tranquilidad al entorno. Chefchaouen tiene una rica historia y cultura. La ciudad ha mantenido sus tradiciones y costumbres locales, lo que se refleja en su arte y gastronomía. La ciudad está rodeada por hermosas montañas y paisajes naturales que, combinados con la arquitectura azul,
crean una escena pintoresca y relajante. En conjunto, estos elementos hacen de Chefchaouen un destino único y atractivo, ganándose su reputación como una de las ciudades más bonitas de Marruecos. Okay. El chico del hostel me había recomendado el restaurante Asada, para comer el mejor tajín de la ciudad. Y decía también que era el más barato. Así pues, vamos a ver los precios. De pollo, sí. De pollo de verdura y de pollo lemon. Sí, pollo y verdura. 30 dirhams, ¿no? 30 dirhams, yes. Ok, está bien. ¿Pones uno? Uno. Un Drink. Oranges with ginger. Orange with ginger. Sí. It's good. Sí, good, yes. It's not too long. Ginger. Ginger. Ok. El ginger era jengibre, así que estoy tomando zumo de naranja con jengibre. Está súper picante, pero bueno. Tiene más verdura que pollo. Cuando enfríe, está bien. Bueno, pues estaba cogiendo ahí la moto en el parking y me vino a hablar una señora francesa que estaba viajando con el marido por todo Marruecos en una furgoneta. Muy simpática la señora. Me estuvo explicando que estuvieron en unas montañas, que no sabía qué montañas eran, a 2 horas de aquí. Y eso, que estaba aprovechando, que decía que no tenía las hijas ya en casa, entonces que quedó sola con su marido y estaban aprovechando para hacer el viaje por Marruecos. Ay, qué mal dormí en Mauritania. Un pase frío por la noche, era un sitio muy frío, y justo cuando estaba mejor durmiendo a la mañana, y a las 9 de la mañana se amontona allí la gente en la entrada justo que estaba, hablando súper alto. Me despertaron, me tuve que levantar de mala leche. Voy a ver si había el desayuno, a ver si me daban. Y no había nadie allí dando el desayuno. Me tuve que ir afuera. Y nada, fui a la plaza esa central. Tuve que pagar allí el desayuno aparte. Es lo que hay. A veces no todo sale bien. Pues me voy para Ceuta a dejar la moto ya, porque quiero arreglarla cuanto antes, que está perdiendo bastante aceite y no voy muy tranquilo en ella. Te da la impresión de que se va a quedar parada de un momento para otro, entonces que no voy tranquilo así, y que vaya perfecta, niquelada como un reloj suizo. Nunca estuve en los Pirineos catalanes, pero me los imagino así, de esta forma, por la parte de encima, así con nubes y súper altos. Así que nada más, nos despedimos de este viaje, que esperemos volver pronto en un futuro, y con la moto toda lista y terminada. Si te gustó, regálame un like, y también sería de agradecer que te suscribieras al canal para hacer y ver estos vídeos. Nada más, un saludo, nos vemos pronto. Chao, chao.